¿Alguna vez te has sentido perdido? En algún momento de la vida, tal vez te hayas encontrado en una situación en la que todo a tu alrededor parecía estar sin esperanza, como si nada más tuviera sentido. Imagina, por un instante, estar en un lugar donde la vida parece haber desaparecido. Un lugar tan desolado que el sonido de tu propia respiración parece ser lo único vivo. Ahora, imagina que estás en ese lugar y Dios, el creador del universo, aparece ante ti. ¿Qué te mostrará Él? ¿Qué puede hacer con tu vida cuando todo parece absolutamente perdido? Hoy, vamos a ver esta historia profunda y transformadora. Una visión que fue dada al profeta Ezequiel, algo que él presenció en un momento de gran desolación. Estaba ante un valle, cubierto de huesos secos, esparcidos por todas partes, sin forma, sin vida. Pero, ¿y si te dijera que, incluso en este escenario sombrío, existe un mensaje de esperanza? Un mensaje de transformación, donde la muerte no es el fin, sino el principio de una nueva vida. Prepárate para entender el poder de Dios de una manera que nunca imaginaste. Esta visión no es solo una historia del pasado. No es solo algo que sucedió con el pueblo de Israel. Es algo que Dios quiere hablarte directamente a tu corazón ahora, en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que no hay más esperanza para tu situación? ¿Que el futuro parece incierto? Dios nos muestra, a través de esta poderosa visión, que Él puede traer vida a lo que está muerto, restaurar lo que fue destruido. Y lo mejor, Él no solo lo hizo en tiempos bíblicos, Él está listo para hacerlo ahora, en tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que verás a continuación puede ser la clave para la restauración de tu fe. Puede ser la respuesta que has estado buscando. Si estás listo para dejar que Dios sople nueva vida en áreas de tu vida que parecen perdidas, este video es para ti. Imagina estar solo en un valle inmenso, sin fin a la vista. La tierra es árida, el cielo está cubierto por nubes pesadas y oscuras. Caminas, sintiendo el peso de cada paso, sabiendo que este lugar ya no conoce la vida. Al mirar a tu alrededor, ves huesos esparcidos por todas partes. Huesos humanos, secos, rotos y dispersos, como si allí no hubiera más vestigio de esperanza. Este no es solo un campo vacío, es un símbolo de una tierra marcada por el dolor, el sufrimiento y la muerte. Pero, ¿qué significa estar en este lugar? Y más importante aún, ¿qué quiere enseñarnos Dios al mostrarnos un valle como este? Este valle es un retrato de las situaciones que vivimos, momentos de pérdida, de desesperanza, de crisis. Tal vez ya te hayas sentido así en algún punto de tu vida, cuando las circunstancias parecían abrumadoras, y todo a tu alrededor parecía estar en pedazos. Puede ser una relación rota, una salud debilitada, o una vida financiera que se desintegra. Y cuando esto sucede, la sensación es la misma que Ezequiel tuvo al ver el valle, la sensación de que todo está perdido, de que no hay más camino a seguir. Es en este momento que la visión de Dios cobra un significado profundo. Él no solo nos está mostrando lo que está a nuestro alrededor, sino también lo que está pasando dentro de nosotros. Ezequiel fue llevado a ver algo más allá de la realidad evidente. Fue llevado a entender el profundo desespero del pueblo de Israel, que en ese momento estaba en cautiverio y sin esperanza. Estaban tan alejados de la promesa de Dios que ya no veían una salida. Nuestros huesos están secos, nuestra esperanza pereció, estamos perdidos, decían. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si tu vida no tuviera propósito, como si la esperanza hubiera desaparecido. Esta visión no solo trata sobre un pueblo antiguo, también trata sobre ti. Pero, incluso cuando todo parece perdido, cuando ya no hay nada más que se pueda hacer, la pregunta que Dios hace es esta: ¿pueden estos huesos revivir? Parece una pregunta imposible. Pero, en realidad, es la pregunta que cambiará todo. Porque,
Si tienes el valor de creer, la respuesta será la clave para la transformación. Y cuando Dios le pregunta a Ezequiel acerca de los huesos, no solo le está preguntando acerca de la posibilidad de que revivan. Te está preguntando a ti hoy. ¿Crees que puedo traer vida donde parece no haber nada? En medio del pesado silencio de ese valle, Ezequiel escuchó la voz de Dios, una voz que parecía penetrar su alma, incluso en un lugar tan desolado. La pregunta era clara, pero llena de misterio: ¿pueden estos huesos revivir? Ezequiel, tal vez sin saber con certeza qué responder, miró el inmenso escenario de desolación a su alrededor. Sabía que, a los ojos humanos, los huesos estaban irremediablemente muertos, pero con Dios, sabía que nada era imposible. Y fue entonces cuando hizo una declaración de fe que cambiaría todo: Señor Dios, tú sabes. La respuesta de Ezequiel fue la clave para la restauración. Él no tenía todas las respuestas, pero sabía que Dios tenía el poder de hacer lo imposible. Le entregó su duda a Dios, diciendo que solo él podía saber la respuesta. ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos en situaciones que parecen estar fuera de nuestro control, donde la respuesta parece distante? Pero la verdadera fe no requiere que entendamos todo, solo requiere que confiemos en la soberanía de Dios, en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. Fue en ese momento de rendición que Dios dio una instrucción a Ezequiel que cambiaría el destino de los huesos en aquel valle. Profetiza sobre estos huesos, dijo Dios. Diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel estaba siendo desafiado a hablar vida donde no había señales de vida. Estaba siendo invitado a declarar la promesa de restauración, incluso frente a lo que parecía ser la muerte cierta. Imagina el impacto de esto: Dios no le pidió a Ezequiel hacer algo que ya sabía hacer. Lo desafió a hacer algo que parecía imposible: hablar a la muerte y ordenarle que se diera lugar a la vida. La promesa de restauración no era solo para Ezequiel, sino para todo el pueblo de Israel, que estaba cautivo, sin esperanza de regresar a su tierra y a su propósito. Aquellos huesos secos representaban a la nación entera, que sentía que su vida espiritual había terminado. Dios le estaba mostrando a Ezequiel que, incluso cuando parecía que el pueblo de Israel nunca podría ser restaurado, Él tenía el poder de traer vida donde reinaba la muerte. Y lo que parecía un lugar de condenación se convertiría en un campo de renovación y restauración. Ezequiel comenzó a profetizar como Dios le había ordenado. Huesos secos, oíd la palabra del Señor, dijo él, con una voz firme, pero llena de fe. Algo extraordinario comenzó a suceder. El suelo parecía temblar ligeramente, y los huesos, que antes estaban dispersos y muertos, comenzaron a acercarse unos a otros. Era como si la tierra misma respondiera a la palabra de Dios. Y luego, algo aún más impresionante sucedió: los huesos comenzaron a cubrirse con tendones, carne y piel. Lo imposible estaba sucediendo ante los ojos de Ezequiel. La escena era de pura maravilla. Lo que antes era solo desolación, ahora se transformaba en un campo de vida. Cada hueso, que parecía irreparable, estaba siendo restaurado, pieza por pieza, hasta que los cuerpos humanos comenzaron a formarse. Pero, aunque la restauración del cuerpo era evidente, algo aún faltaba. Esos cuerpos no estaban vivos. Estaban en formación, pero faltaba el aliento de vida. Y en ese momento, Dios dio a Ezequiel una instrucción crucial, una acción que iba más allá de la restauración física. Profetiza al Espíritu, di al Espíritu que venga sobre estos muertos, para que vivan. En este momento, el profeta no solo observaba, sino que tomaba una acción poderosa. Estaba declarando vida, no solo sobre el cuerpo físico, sino también sobre el espíritu. La palabra de Dios se estaba cumpliendo de manera sobrenatural, y lo que parecía ser solo carne muerta estaba a punto de cobrar vida.
¿Puedes imaginar lo que Ezequiel estaba sintiendo? Estaba siendo el instrumento de Dios, participando activamente en un milagro que desafía toda lógica humana. Este acto de fe y obediencia estaba a punto de revelar el poder absoluto de Dios sobre la muerte y la vida. Ezequiel, con una fe inquebrantable, profetizó al Espíritu, y como si respondiera a la autoridad divina, el viento comenzó a soplar. Una brisa suave, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera llegando para traer vida a esos cuerpos. Luego, algo aún más impresionante sucedió. Los cuerpos comenzaron a respirar. Sus narices se movían, los pechos se llenaban y vaciaban. Aquellos que estaban muertos, sin esperanza, ahora estaban vivos. Un ejército entero de hombres, restaurados, de pie, respirando, listos para actuar. El milagro no fue solo la restauración de la carne, sino también la restauración del espíritu. Después del milagro de restauración, los huesos ahora estaban unidos, los cuerpos formados, pero había algo que aún faltaba. Estaban vivos, pero no completamente. Estaban como nosotros, muchas veces, físicamente presentes, pero espiritualmente muertos. Y fue entonces cuando Dios reveló a Ezequiel el propósito de esta visión extraordinaria. La restauración de los huesos secos no era solo un mensaje de resurrección física, sino una poderosa ilustración de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Esos huesos, ahora de pie, eran la representación de una nación que estaba perdida, sin vida, sin esperanza, y ahora Dios les mostraba que Él tenía el poder de traer la verdadera vida. A los ojos de Dios, la restauración no es solo un regreso a la vida física, sino una renovación del espíritu. Él les estaba diciendo a Israel, y a todos nosotros, que Él es capaz de traer vida no solo a lo que está muerto, sino también a lo que ha perdido su propósito, a lo que ha sido olvidado y abandonado. Cuando el Espíritu de Dios entra, Él no solo da vida, sino que trae un nuevo comienzo, un nuevo propósito. La restauración de Israel no era solo un milagro visible, sino una invitación a un nuevo camino con Dios. Los llamaba no solo para ser un ejército físico, sino para vivir en su verdad, en su luz. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, nos encontramos como esos huesos secos? La sensación de que algo se perdió, que las esperanzas fueron enterradas, que la fuerza se fue y la fe desapareció. Pero Dios nos enseña, a través de esta visión, que nuestra historia no ha terminado hasta que Él diga que ha terminado. Él es el Dios que puede soplar su espíritu sobre cualquier situación, cualquier corazón, y traer no solo vida, sino un nuevo propósito. Este milagro es un recordatorio de que Dios puede renovar nuestras vidas, nuestra fe e incluso nuestras esperanzas más olvidadas. La restauración de Israel representaba algo mucho más grande que un simple regreso a la vida. Era una invitación a la renovación espiritual, a un nuevo comienzo, al descubrimiento de un propósito divino que estaba siendo liberado sobre ese pueblo. Pero lo más hermoso es que la restauración no era solo para ellos, sino para todos nosotros. Si te sientes perdido, sin esperanza, como si tu vida estuviera en pedazos, sabe que Dios puede restaurarte, traer de vuelta la esperanza e infundir su espíritu en tu corazón. Y al hacerlo, no solo renueva, sino que transforma para un nuevo camino, una nueva vida. Esos hombres restaurados ya no eran los mismos. Cada uno de ellos había sido devuelto a la vida, pero lo más importante es que ahora tenían una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Estaban listos para reconstruir, para luchar por un futuro que antes parecía imposible. Pero lo que Dios había hecho por ellos, también lo hace por nosotros. En el Valle de los Huesos Secos, Dios no solo restauró la carne y los huesos, sino que les dio algo más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo, de reescribir sus historias. Ahora tenían una misión, llevar el mensaje de Dios a aquellos que aún estaban en la desesperación, a aquellos que no sabían que el Señor tenía poder para restaurar cualquier situación.
¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos en los que sentimos que estábamos en un valle de huesos secos, donde nuestros sueños estaban muertos y nuestra fe parecía perdida? Pero así como Dios sopló su espíritu sobre los huesos secos, Él también puede soplar vida sobre nuestros corazones. No importa cuán lejos te hayas apartado, o cuán difícil sea tu viaje, Dios ofrece una oportunidad de renovación. Él no solo restaura lo físico, sino que transforma lo interior, dándonos fuerzas para caminar hacia nuestro propósito divino. La historia del Valle de los Huesos Secos no es solo sobre un milagro que ocurrió hace mucho tiempo. Es sobre nosotros hoy. Dios quiere soplar su espíritu sobre tu vida, restaurando lo que estaba perdido y trayendo un nuevo comienzo. Él quiere que sepas que, incluso cuando todo parece perdido, Él es capaz de traer vida donde ya no hay esperanza. Él es el Dios de los nuevos comienzos, y la historia de Ezequiel nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser restaurado, para ser renovado. Cada uno de esos hombres restaurados en el Valle de los Huesos Secos ahora llevaba consigo un mensaje poderoso. Ya no estaban muertos, ni espiritualmente secos. Habían experimentado la transformación que solo Dios puede traer, y ahora su misión era ser luz para aquellos que aún estaban en el valle de la muerte. Así como ellos, todos nosotros podemos experimentar el poder restaurador de Dios, un poder que trae vida donde no existe. Ahora, te toca a ti. Dios te está llamando a un nuevo comienzo. Él quiere restaurar tus huesos secos, devolver la vida a tu espíritu y prepararte para una jornada que estará marcada por la esperanza, la fe y la renovación. La historia del Valle de los Huesos Secos nos enseña que no importa cuán profundo sea el desespero, no importa cuántas veces hayamos caído o nos hayamos sentido abandonados, Dios siempre tiene un plan de restauración para nosotros. Él es capaz de transformar incluso lo que parecía irreparable. Él puede dar vida a lo que estaba muerto, traer esperanza donde solo había oscuridad. Hoy, así como esos huesos secos, tú también puedes ser restaurado, renovado y transformado por la mano poderosa de Dios. Dios quiere que sepas que, así como Él sopló su espíritu sobre ese ejército en el valle, Él quiere soplar su espíritu sobre ti hoy. Él quiere renovar tus fuerzas, restaurar tu fe y guiarte hacia un futuro lleno de esperanza. Tu historia no tiene que terminar en el valle de la desolación. Con Dios, puedes vivir el milagro de la transformación y comenzar una nueva jornada, llena de vida y propósito. Si sientes que estás en tu propio valle de huesos secos, si tus esperanzas están perdidas o si tu fe está quebrantada, quiero invitarte a abrir tu corazón ahora. Dios está esperando para restaurar tu vida. A través de su gracia, Él puede hacer lo imposible. Solo necesitas creer. Si crees, Él puede soplar su vida sobre ti, trayendo esperanza, renovación y un nuevo comienzo. Si deseas experimentar esta restauración en tu propia vida, no esperes más. Dios está listo para transformar tu historia. Suscríbete al canal, comparte este mensaje con aquellos que necesitan esperanza, y activa las notificaciones para seguir más historias de fe y transformación. Y si sientes en tu corazón, comienza ahora tu jornada de oración. Dios está contigo, listo para soplar vida en tus huesos secos.